Vale, bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, gracias, sobre todo por haber seleccionado esta presentación, esta comunicación, viendo todo lo interesante que ha estado contando Ana, de las comunicaciones que hay dentro de este mismo grupo. Yo os vengo a contar, pues lo ha resumido muy bien José Manuel, el estudio de una mezcla que se ha colocado en la A6 y que se ha ejecutado con polvo de caucho pretratado, con el objeto de conocer las características, no solo en el momento de fabricación, que suele ser habitual que se ensayen, sino a lo largo del tiempo ver cómo va evolucionando esas propiedades. Este trabajo se ha realizado junto con la demarcación de Castilla y León, la demarcación occidental de Castilla y León, en la parte de conservación, y Padecasa, que ha sido el fabricante y el que ha diseñado en sí las fórmulas de trabajo. En el tramo que hubo que hacer una rehabilitación que consistió en un fresado y una reposición en 7 centímetros, en casi todo el tramo se colocó una mezcla AC22 Surf 5070S, pero en un tramo de 1,5 kilómetros aproximadamente se extendió esa misma mezcla, que además llevaba un contenido de un 0,6% de un aditivo pretratado de caucho. La diferencia que había entre las dos mezclas únicamente era el contenido de filler, que en el caso de la mezcla que llevaba caucho se rebajó un poquito, pero el resto de componentes fueron exactamente los mismos. Aquí podéis ver las características principales para el diseño, para la fórmula de trabajo que realizó Padecasa, en el cual podemos apreciar que tanto las densidades como los contenidos de huecos de ambas mezclas son muy similares, pero se mejora la resistencia en la sensibilidad al agua y también en el ensayo de rodadura. Se mejora la deformación plástica en el caso de las mezclas que llevan caucho. Los resultados obtenidos son un poquito mejores. Y se planteó un plan de ensayos en el que hacíamos un mayor número de ensayos sobre el material de la fórmula de trabajo, sobre material que se tomó en obra y luego sobre testigos que se extrajeron a los 3 y a los 15 meses de la puesta en obra. Esto se hizo en el año 2021, no ha dado tiempo a sacar más testigos, pero la idea es ir sacando a lo largo de los años. Y se han hecho ensayos pues, de módulo de rigidez, de ensayos de fatiga, ensayo Fénix y ensayos de rodadura también. Y os presento un poquito lo que hemos obtenido. En cuanto a densidades, presentamos en naranja siempre la mezcla que no lleva caucho y en azul la que lleva caucho. En cuanto a densidades de probetas, tanto del material de fórmula de trabajo como el de las muestras tomadas en obra, vemos que son muy similares las dos mezclas, pero en la puesta en obra hay diferencias, siendo la muestra que no tiene caucho la que inicialmente tienen unas mayores densidades. Pero si vemos además las densidades a lo largo del tiempo, transcurridos esos 12 meses entre los testigos extraídos a 3 y a 15 meses, vemos que la evolución es la misma. Es decir, no es que la mezcla con caucho se nos haya quedado menos compactada en origen, sino que, bueno, que la puesta en obra es lo que hemos obtenido en esos testigos, ¿vale? Hay una poscompactación luego por el tráfico, pero es similar en los dos casos. En cuanto al ensayo de rodadura, el ensayo de deformación en pista, vemos también que el caso de la mezcla que lleva caucho tiene menos susceptibilidad a la deformación plástica, los resultados son menores. En ambos casos, tanto en las muestras de las fórmulas de trabajo como en las muestras que se tomaron en obra. Hay un poco de diferencia entre las tomadas en obra y las fórmulas de trabajo, siendo más deformables las que se ejecutaron en obra. Pero la tendencia es la misma, las muestras con caucho en ambos casos tienen menor deformación. Ay, perdón, ¿cómo se vuelve atrás? Ahí. Hemos hecho ensayos de módulo de rigidez sobre probetas y también sobre testigos, y lo que obtenemos en todos los casos, a ambas temperaturas de ensayo, ensayamos a 20 y a 5 grados, los módulos de las muestras con caucho son un poquito más elevados, son muestras que se vuelven son más rígidas, son mayores. Vemos mucha diferencia entre los datos de testigos y de probetas, cosa que suele ser bastante habitual, pero tampoco está muy claro por qué ocurre esto. No sabemos muy bien si es porque las muestras se recalientan en el laboratorio para luego fabricar las probetas, ese recalentamiento influye en los datos de módulo, o incluso también porque el tipo de compactación que tiene lugar en obra y el que tiene lugar en el laboratorio es muy diferente y también puede influir en que los módulos sean diferentes, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí las muestras de las fórmulas de trabajo no se recalentaron y aún así vemos que sus módulos son mucho mayores que los de los testigos, ¿vale? Vemos también que en los testigos se va incrementando a lo largo del tiempo ese valor de módulo ligeramente en todas las dos temperaturas de ensayo, y aquí lo que quiero llamar la atención es que a 5 grados, aunque hay diferencia y igualmente los valores de módulo son mayores en la mezcla que tiene caucho, las diferencias son más pequeñas, es decir, parece que las muestras sin caucho tienen un incremento de rigidez mayor, acercándose luego a los valores de las mezclas que tienen caucho. Es decir, parece que la bajada de temperatura les afecta más a las mezclas que no llevan el caucho, ¿vale?
Hemos hecho ensayos de resistencia a la fatiga, tanto por flexión sobre probetas prismáticas, como luego a tracción indirecta sobre cilíndricas. Y lo que hemos obtenido, aquí para que os hagáis una idea, es muestras que tomamos en obra, 2 muestras para cada uno de los 2 tipos de mezclas. Las verdes y azules, los datos en verde y azul, corresponden a las mezclas que llevan el caucho pretratado. Y en el gráfico vemos que todos los datos verdes y azules están ligeramente por encima, situados ligeramente por encima de las muestras que no llevan el caucho, lo cual quiere decir que para una determinada deformación soportan un mayor número de ciclos de carga, es decir, su resistencia a fatiga es algo superior a las mezclas que no tienen caucho. Este dato lo vemos también allí, donde están representados el valor de la microdeformación cuando se aplican 1 millón de ciclos. Los valores de la mezcla con caucho es ligeramente superior y fijaros que el único valor de referencia que tenemos, que es el que se le exige a las mezclas de alto módulo, nos pediría que el valor de epsilon sub 6 fuera mayor de 100, en este caso las 2 mezclas lo superan, con lo cual son mezclas con una resistencia a la fatiga bastante alta, son mezclas de buena calidad. En el caso de la fatiga mediante tracción indirecta, al final la tendencia es la misma. Los datos de las mezclas con caucho, los azules y los verdes, están por encima de los que no lo tienen, con lo cual su resistencia a fatiga, su durabilidad, parece que es un poquito mejor que las que no lo llevan. Y luego hemos hecho el ensayo Fénix también sobre probetas y sobre testigos. ¿Vale? Bueno, este es el diagrama Fénix en el que representamos resistencia a tracción frente a ductilidad. ¿Vale? Los datos en azul son las mezclas con caucho y los naranjas los que no lo llevan. Los datos que se obtienen en la parte baja del gráfico son los que están ensayados a 20 grados y los de la parte superior a 5 grados. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Que a 20 grados la ductilidad es superior a las mezclas que no tienen polvo de neumático, que no tienen caucho. Parece ser que las que están representadas en naranja tienen una mayor ductilidad, incluso una mayor tenacidad. Pero cuando nos vamos a 5 grados, a bajas temperaturas, que es cuando realmente las mezclas están sometidas a una mayor tensión, la tendencia se invierte, siendo mejor el comportamiento de la mezcla que lleva caucho. Es decir, son un poquito más resistentes y un poquito más dúctiles, con lo cual su resistencia a la fisuración parece que mejora. ¿Vale? Y aquí lo que os presento son los datos de testigos. ¿Vale? Tenemos en líneas continuas los que tenían 3 meses de edad y en líneas discontinuas los que tenían 15 meses de edad. En morado las que llevan caucho y en verde los que no lo llevan. La tendencia es muy parecida a las probetas, es decir, a 20 grados son más dúctiles los datos que no llevan caucho, a 5 grados se van igualando, pero aquí sobre todo a mí lo que me llama la atención es que en esos 12 meses que han transcurrido entre uno y otro, el material con caucho tiene unos resultados muy parecidos, es decir, parece que no le ha afectado el paso del tiempo y el paso de las cargas. Pero en el caso de la mezcla que no lleva caucho, se recortan las propiedades frente a fisuración, parece que pues eso, se vuelven más rígidos, menos dúctiles y parece que ese envejecimiento le afecta en una mayor medida al material sin el caucho. Con lo cual, pues bueno, parece que ese polvo de caucho pretratado que estamos incluyendo pues tiene consecuencias positivas. Y ya como conclusiones, pues deciros lo que os he resumido. La mezcla en la que hemos incluido el RAR-X, en este caso, mejora la resistencia a fatiga frente a la que no lo tiene, mejora su resistencia a la deformación plástica, su sensibilidad al agua y parece que es menos susceptible al envejecimiento cuando lo medimos a través del ensayo Fénix para medir la resistencia a esa fisuración. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, María. Creo que lo que ha dicho es muy interesante y también con comentarios que ha habido anteriores sobre el caucho. Ahora va a tomar la palabra Pablo Álvarez Troncoso, pero mientras se acerca os doy un comunicado de la organización, una buena noticia. Me dicen que anuncie que no vamos a empezar a arrancar esta tarde a las 3:30, sino a las 4, y que todos aquellos que aún no os hayáis apuntado a la visita técnica del viernes, por favor, pasad por la Secretaría de Simposio, ve acercándote entre tanto, para hacerlo. Bueno, dicho esto, Pablo es licenciado en Química, tiene una experiencia de más de 20 años en el sector de la construcción. Tendrás el mismo tiempo que los demás, son 8 minutos, en principio lo que hemos pensado para cada comunicación libre. Ha desarrollado su actividad profesional en temas relacionados con la calidad de producto, es autor de numerosas publicaciones, ha participado y liderado proyectos de investigación en este campo de las mezclas bituminosas y ahora mismo es el jefe de laboratorio de I+D+I de asfaltos en Bexa. El título de su ponencia es bastante largo, pero en esencia lo que nos va a hablar es de algo tan importante
como la homogeneidad de las mezclas con reutilización del Reclaimed Asphalt. Así que el tiempo es tuyo. Pues muchas gracias. Doble agradecimiento a la ATC por permitirnos exponer aquí nuestro trabajo y a José Manuel por quitaros el susto de ese título tan grande y de tanta enjundia, que resumidamente, efectivamente, lo que quiero hablaros hoy aquí, o que quiero hablarles aquí hoy, es de la homogeneidad de fabricación de las mezclas que contienen RAP. ¿De acuerdo? Creo que es algo muy importante de cara a la durabilidad y a la real funcionalidad de estas mezclas y la buena performance de este tipo de mezclas. Por ponerles un poquito en el marco del contexto, como ven, estamos, y por eso es uno de los ítems de este simposium, estamos en un nuevo periodo de impulso de reutilización del RAP en las mezclas bituminosas. Yo creo, sinceramente, particularmente, que será un impulso definitivo, que tenemos una evolución de la normativa, y además de muy reciente, que ya se ha nombrado varias veces aquí, una evolución de la normativa del PG4, que nos da un buen respaldo a todo lo que queremos hacer los fabricantes de mezclas asfálticas, que nosotros como fabricantes lo que queremos conseguir, y todos los que estamos aquí, son mezclas con un nivel de desempeño adecuado y sobre todo con características homogéneas en cuanto a su comportamiento, y que nuestro luz al final del túnel, nuestro foco final, debe ser la famosa durabilidad, que en este caso depende mucho de la homogeneidad que consigamos fabricando este tipo de mezclas. Bueno, conceptos generales, paso, digamos, muy de puntillas sobre ellos para ahorrar algo de tiempo. Es fundamental la homogeneidad en este tipo de mezclas y concretamente de los sistemas de alimentación que vamos a hablar aquí, la integración de los ligantes y cuál es su mecanismo de interacción, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos decir que dependen de tres valores fundamentales: la temperatura de incorporación del RAP, el tiempo de contacto entre el ácido virgen y la temperatura a la que ponemos y la eficiencia de disgregación durante el amasado en seco, además de la propia humedad del RAP y algunos otros factores como pueden ser la tipología de los mecanismos de adición de ese RAP. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, me permite poner ahí un pequeño croquis de cómo está funcionando cuando una partícula de RAP entra en contacto con árido virgen, cómo funciona, cómo hay ese efecto de rascado, y durante el amasado en seco, que después se combina el amasado en húmedo con el efecto rejuvenecedor del betún virgen que se incorpora. Y lo que queremos finalmente, sobre todo en este tipo de instalaciones de las que les hablo hoy, que es de adición sin precalentamiento, es que el efecto BlackRock pues sea lo menos pronunciado posible, es decir, que tengamos casi todo el betún que teníamos alrededor del RAP y que formaba esos módulos de RAP incorporado en el betún virgen y que todo trabaje como una unidad, que haya un solo betún que rija el comportamiento de nuestras mezclas. Bien, como saben, y ya le he comentado, en cuanto a tecnología de incorporación de RAP, hablamos con precalentamiento y sin precalentamiento, fundamentalmente, sobre todo en criterios de homogeneidad, yo creo que es importante. Ahí abajo a la izquierda tienen un tambor reciclador contracorriente con llama encapsulada, que es un sistema con precalentamiento inicial, y a la derecha pues una tolva de adición de fresado con pesada, que es de las instalaciones que yo quiero hablarles hoy. Bien, ¿por qué utilizamos este caso de estudio de sistemas discontinuos sin precalentamiento y adición directa al mezclador? ¿Por qué hemos querido estudiarlo? Pues primero porque es el sistema que creemos que es de mayor implantación a nivel nacional. Luego me van a permitir el chascarrillo, que si no reviento. Es la tecnología de entrada a la reutilización de mezclas bituminosas. Para mí es el Dacia Sandero, que no se me moleste nadie que tenga un Dacia, por favor. El Dacia Sandero de las instalaciones de fresado, es decir, es un sistema muy robusto, pero no tiene ningún lujo, ¿de acuerdo? Hay un proceso crítico por la transferencia de calor, se hace únicamente durante el amasado y el contacto del árido virgen y el RAP, que viene a temperatura ambiente. El tiempo de amasado en seco debe ser aprobado por la dirección de obra, y esto es muy importante. Ayer les he referido el epígrafe donde viene el antiguo PG4. Desconozco si ha cambiado algún numerito con la revisión del PG4, pero efectivamente este amasado en seco para pro homogeneidad debe ser ese tiempo aprobado por la dirección de obra, y el método que actualmente tenemos es un método cualitativo que se llama de la mezcla en gris, que esto se lo explica mucho mejor Jacinto Luis García Santiago que yo, pero si ven, lo que vamos haciendo es que con la amasada en seco vamos avanzando en el tiempo de amasado, y como ven ahí los pequeños corpúsculos de RAP, que a tiempos bajos son bastante visibles dentro de la amasada, pues van desapareciendo y la amasada termina teniendo un color gris. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahora que ya vamos a poder poner material fresado en las mezclas de rodadura, la mezcla en gris se produce cuando tenemos un árido calizo, fundamentalmente, pero entenderán ustedes que en una mezcla con ofitas, buscarle el gris y la homogeneidad es complicado, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos, además, los fabricantes, digamos, o miedo, entre comillas, los fabricantes, en cuanto a homogeneidad? Que como
muchas de estas cosas en nuestro sector siempre hay que hacer una solución de compromiso. Es decir, la homogeneidad de fabricación, entre comillas, va algo en contra de la capacidad de producción que tenemos en las plantas. De tal manera que mientras más aumentamos las amasadas en seco, estamos quitando capacidad de producción en nuestras plantas. Con lo cual, déjenme que les diga que cuando yo veo algo que nos evalúan cualitativamente, me pasa lo mismo que cuando dicen el análisis organoléctico de las mezclas bituminosas. Yo no sé qué tal están ustedes de organoleptia, pero yo voy a los encargados, le pregunto a mis encargados y me dicen, yo lo veo negro. Entonces, pues eso, un método cualitativo a mí me da tembleque como fabricante de mezclas bituminosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que intentamos es cuantificar estos tiempos. ¿Y en qué nos hemos basado? Pues en dos magníficos artículos que haya publicados, uno de la UPC, de Félix Pérez y el equipo de Rodrigo Miró, sobre evolución o qué métodos de ensayos, ellos que han trabajado mucho en el Fénix, podían darnos intuición de cómo va evolucionando ese betún dentro de la mezcla con los tiempos de amasado, y otro de la Universidad de Aachen, y me permiten ustedes, el alemán no es lo mío, pero entiendo que es Aachen, donde habla de, ahí les pongo las gráficas, a la izquierda tienen las típicas de las curvas del ensayo Fénix, y el estudio de Aachen, que lo que hace es, mediante la rigidez, iba monitorizando cuál era la subida de rigidez del material, ¿vale?, conforme aumentamos el tiempo de amasado, y además estudiaba los coeficientes de variación, de tal manera que con esos coeficientes de variación era como medían la homogeneidad. Bien, aquí había un hándicap que tienen ahí como número 1, que es que el efecto apantallamiento del aumento del tiempo de amasado en húmedo aumenta la rigidez, de tal manera que no seríamos capaces de ver si estamos siendo suficientemente buenos homogenizando esos dos betunes que conviven ahí, si aumentamos mucho los tiempos de amasado en húmedo, ¿de acuerdo? De tal manera que, ¿qué hemos planteado? Es decir, yo soy el ligante nuevo, estoy intentando de traer para mí ese ligante envejecido, voy envejeciéndome conforme lo traigo y llegará un momento en que tendré un comportamiento asintótico, es decir, llegará un momento en que ya no me envejezco más mientras yo no suba el tiempo de amasado en húmedo, ¿de acuerdo? Sino que habré incorporado hacia mí y tendré las características de ese betún que estará perfectamente mezclado y que regirá los designios de la mezcla. Pues voy rapidísimo. Bueno, lo que hicimos fue experimentar con mezclas con un 20% de contenido en RAP, mezclas S20 intermedia y rodaduras S12, y lo que hicimos es analizar los mismos parámetros que les mencionaba en el artículo anterior de energía disipada, desplazamiento postpico en el Fénix y RT a 20 grados. De tal manera que, por aquí paso por encima, lo que sí notamos es el comportamiento de las mezclas, que efectivamente esa homogeneidad de la que estábamos hablando se notaba en los primeros tiempos, es decir, teníamos curvas muy homogéneas y muy compactas en cuanto a conformación, cuando estábamos hablando en los alrededores del tiempo que consideramos homogéneo, mientras que en los primeros momentos entendíamos que por la heterogeneidad teníamos diferentes saltos y diferentes agrupaciones de mezcla, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen los resultados un poco de este estudio, en el que se ven los comportamientos asintóticos tanto de la S20 como de la mezcla AC16, ¿de acuerdo? Y ahí abajo le pongo un poco los parámetros que hemos obtenido para que vean el comportamiento asintótico. De tal manera que nosotros estimamos que ese comportamiento es homogéneo si tenemos 2 puntos consecutivos, en ese aumento de 5 segundos, 2 puntos consecutivos donde se mantiene el parámetro constante. Y es nuestra propuesta. Y a posteriori, y ya voy rápido, también nos dimos cuenta que la densificación de la mezcla tiene una evolución muy parecida. Y les pongo ahí el pequeño anagrama para explicarles lo que entendemos nosotros que ocurre ahí, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor, mediante densidades, también podemos controlar estos tiempos. Entendemos, como ya le he dicho antes, si nosotros somos el ligante nuevo y nos enfrentamos a esa partícula de RAP, conforme nosotros somos capaces de traer ese ligante antiguo hacia nosotros, estamos poniendo en el medio ligante que lubrica. Es decir, estamos deshaciendo esos nódulos y estamos aumentando la cantidad de ligante. Y de tal manera que las partículas empiezan a actuar con su granulometría adecuada. De tal manera que si conseguimos una buena homogeneidad, se tiende a la densificación de la mezcla, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo lo que nos ha gustado, digamos, o con lo que hemos intentado en este trabajo, es abundar en el conocimiento de la fabricación de mezclas recicladas en caliente. Se han introducido parámetros cuantificables que además ya se han introducido en el PG4. Este apartado que antes les mencionaba ya habla de 5 segundos adicionales de mezclado en seco para menos del 15% de RAP y 10 segundos para mezclas con más del 15% de RAP, con lo cual entendemos, bueno, que hemos aportado nuestro granito de arena para seguir avanzando en el conocimiento y la homogeneidad de la fabricación en las mezclas recicladas. Y nada más, muchas gracias. Bueno,
Aachen es Aquisgrán, es más sencillo de pronunciar, la del Tratado de Aquisgrán, donde acabamos una guerra muy sangrienta, muy tonta, a mediados del siglo XVII. Bueno, ahora María González González, si te vas acercando, es doctora María en Ciencia e Ingeniería de Materiales, es licenciada en Químicas, tiene más de 20 años en el campo de la investigación y el desarrollo de materiales, ha desarrollado actividades de investigación en muy prestigiosos sitios, tales como la Universidad Carlos III de Madrid, la Academia de Ciencias Checa, o lo voy a decir en francés, l'Institut National de Sciences Appliquées de Lyon y el Instituto Max Planck de Alemania, de polímeros. Bueno, representa a España y a la compañía de organismos internacionales y desde el año 16 es la responsable de diseño y desarrollo de betunes y betunes modificados en CEPSA. Y su ponencia, la cual va, por cierto, no lo he dicho, los anteriores también han hablado como ella en nombre de los diferentes autores de sus ponencias, en el caso de ella sois 3, es el estudio de optimización de ligantes para mezclas con reutilización de fresado. Así que cuando quieras. Ya sabéis que al final hay preguntas, ¿eh? Animaros a hacer preguntas, por favor. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación y por darnos la oportunidad de compartir aquí algunos resultados de este estudio que hemos realizado en colaboración entre CEPSA y la Universidad de Granada. Bien, a lo largo de toda esta jornada, del día de ayer y especialmente en esta última sesión se ha hablado muy ampliamente sobre el uso de asfalto recuperado, de pavimentos anteriores, de la importancia que tiene. Es una tendencia que claramente va al alza y se va a ir volviendo cada vez más importante pues, según vaya avanzando el tiempo y pasando los años, debido a esta situación en la que nos encontramos, en la que la sostenibilidad es un parámetro que empieza a ser ya algo crítico. Cuando hablamos de mezclas que incorporan asfalto recuperado, a mí me gustaría recordar que tenemos que tener en mente que a la hora de diseñarlas tenemos que pensar en este tipo de material y en lo que aporta y hacer un diseño que garantice que las mezclas sean de calidad y que garanticen su durabilidad, como comentaba Pablo hace un momento en su presentación. También es necesario que tengamos las herramientas adecuadas para caracterizar su comportamiento y no quedarnos en los ensayos tradicionales, sino ampliar el abanico a otros que nos den una información también respecto a un nivel más prestacional. En este trabajo nosotros lo que hemos hecho es fabricar mezclas en las que hemos incorporado un 45% de asfalto recuperado y hemos hecho un estudio en el que intentamos comparar dos tipos de ligantes, dos estrategias diferentes de ligantes de lo que llamamos rejuvenecedores. ¿De acuerdo? Hemos utilizado ensayos convencionales y otros ensayos un poquito más fuera del habitual que os comentaré un poco más adelante. Estos son los materiales que hemos empleado en este estudio. Aquí me gustaría simplemente detenerme un momento en la parte de los ligantes. Bueno, hemos empleado un ligante de referencia para nuestra mezcla de referencia, siempre tenemos que comparar con algo. Y luego hemos estudiado dos ligantes diferentes, esos que hemos denominado Regener RV y Regener 140. Son dos ligantes que tienen la misma penetración. Uno de ellos, el Regener RV, es un betún con un rejuvenecedor, mientras que el otro, que hemos denominado Regener 140 en este estudio, es un blending de betunes regeneradores que ha sido específicamente seleccionado para este tipo de aplicaciones. Con todos estos materiales, a ver si quiere pasar, ahí está. Hemos fabricado mezclas de tipo AC16, hemos fabricado tres tipos de mezclas. Una primera mezcla, que es la mezcla de referencia, en la que hemos empleado un ligante de tipo 50-70 y 100% árido virgen. Ahí tenéis el contenido del ligante que se ha empleado y luego hemos fabricado otras dos mezclas también a escala de laboratorio. Todo esto ha sido un estudio a escala de laboratorio, ha implicado la fabricación de en torno a 80 probetas. Las otras dos mezclas incluyen un 45% de material recuperado, de un RAG, y lo que hemos hecho es incorporar ligante virgen en un contenido tal que al final en las tres mezclas tengamos contenidos de ligante similares. Además, las temperaturas que hemos elegido para los distintos componentes y para la fabricación hemos procurado que sean la misma en los tres casos para reducir variables.
En esta transparencia tenemos algunos de los ensayos. Lo primero que vemos es, cuando ensayamos la rigidez de los materiales, nos encontramos con que, efectivamente, nuestra mezcla de referencia, la que contiene ligante virgen y árido virgen, 100%, presenta una menor rigidez que las mezclas que contienen asfalto recuperado. Esto es algo que no nos sorprende a ninguno, creo. Cuando estudiamos las deformaciones permanentes, en las mezclas observamos que aquella que presenta una mayor, en general hay una buena correlación con la rigidez. La que presenta mayores valores de rigidez, vemos que es más resistente a las deformaciones permanentes y entre las otras dos no hay diferencias notables. En cualquier caso, lo que vemos es que las tres tienen un buen comportamiento ante las deformaciones de tipo permanente. También hemos realizado ensayos utilizando el método SATS para evaluar el efecto de las acciones climáticas, la oxidación y la humedad en las propiedades de las mezclas, para evaluar de alguna manera la durabilidad. En este caso lo que vemos es que nuestra mezcla de referencia, que es la que estamos viendo en azul en toda la presentación, es más susceptible al envejecimiento y las otras dos tienen comportamientos más o menos similares, tanto en términos de rigidez como de resistencias conservadas. Hemos realizado también el ensayo UGR-FACT. Este ensayo nos permite evaluar el comportamiento estructural de las mezclas y evaluar también su comportamiento a fatiga. Hemos preparado probetas de 3 espesores diferentes y aquí lo que hemos visto es que en el comportamiento a fatiga de estos materiales, la mezcla que presenta el mejor comportamiento es aquella que hemos fabricado con el ligante por blending, que si recordáis es la que hemos visto que era más rígida. Sin embargo, en este ensayo vemos que el comportamiento a fatiga es mejor que en las anteriores. Este mismo comportamiento también lo vemos cuando analizamos la amplitud del desplazamiento en el fondo de capa. Vemos que esta mezcla nos permitiría, este ligante nos permitiría hacer una mezcla con espesor de capa un poco menor. Para resumir un poco y no alargarme más, las conclusiones que hemos sacado en este estudio son que todas las mezclas que hemos fabricado con el 45% de material recuperado presentan un buen comportamiento mecánico y presentan una buena resistencia a la oxidación, a los gradientes térmicos y a la humedad. Tanto las mezclas con ligante de aportación basado en rejuvenecedores como con el ligante preparado por blending presentan una buena resistencia a las deformaciones plásticas. Y también hemos observado que en el caso de la mezcla fabricada con el betún regenerador obtenido por blending, este tipo Regener 140 que os comentaba, la rigidez es mayor, aunque el comportamiento que hemos visto a fatiga para esta mezcla también era el mejor de todos. Y nada, y sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier curiosidad o pregunta que queráis realizar. Bueno, muchas gracias, María. La penúltima comunicación es de Alberto Prieto, un enamorado de las cosas en frío. Alberto, desde aquí se ve mal porque hay un foco constantemente apuntando. Alberto es jefe de grupo de obras de Collosa, ha desarrollado allí pues, multitud de trabajos, la parte de I+D+I, de las mezclas bituminosas en caliente y en frío, y es uno de los pioneros en la ejecución y diseño de microgranuladores en frío utilizando RAP, y de eso va su ponencia. Ha realizado multitud de obras de firme y ha reciclado reciclados in situ de todo tipo, con cemento, en frío, y de eso va la ponencia de hoy. Así que tus 8 minutos empiezan a correr. Gracias, José. Buenos días. Bueno, gracias a la ATC por permitirme presentar esta comunicación. La comunicación se titula Utilización de RAP en alta tasa en microgranulos en frío. Se trata de 2 experiencias que hemos hecho, 2 tramos de prueba, uno en Badajoz y otro en Valladolid, con diferentes tasas de RAP. Bueno, esto nace a partir de una tormenta de ideas que tuvimos Fran Grisado y yo en el laboratorio de Repsol en Móstoles, y bueno, pensamos, ¿por qué no hacemos un microgranulado frío con RAP? Y bueno, pues
Fran ya había hecho alguna prueba en laboratorio y demás, no había dado buenos resultados. Y bueno, pues con la mejora en la tecnología de las emulsiones y demás, pues nos decidimos hacer esta prueba. ¿Qué nos mostraron los resultados de laboratorio? Pues claramente que se podía hacer, que era viable y que nos teníamos que decidir. Ahora teníamos que buscar el valiente que nos dejara hacer la prueba. Bueno, pues esta prueba, la primera prueba que se hizo en abril de 2022, se hizo en la X206, que une Don Benito con Santa Amalia, es una prueba para la Junta de Extremadura. En ella se hizo una sola capa, capa de rodadura con un micro F5, con dos porcentajes de RAP, uno 50% y el otro 100%. El tramo está entre el 83 y el 83.500, muy cerca de Santa Amalia. El segundo tramo fue en la ronda exterior de Valladolid, en la VA30, en varios tramos diferenciados para el MITMA de Valladolid. Aquí el RAP se utilizó en capa de base, en micro F5 INF C60BP4 con el 70% de RAP. El tramo era desde el viaducto del río Pisuerga hasta el enlace con Cobaresa y desde el enlace de Cobaresa hasta el polígono San Cristóbal. Bueno, lo primero que se hizo fueron el diseño de fórmulas de trabajo en el laboratorio de Repsol, de Móstoles, haciendo pues eso, la caracterización tanto del fresado como del árido virgen, analizando pues, la granulometría, bueno, pues un poco la caracterización completa luego se hicieron diferentes composiciones de emulsión, con siempre C60BP4 MIC, emulsión modificada, y con los ajustes pues sacábamos unos diagramas viendo un poco la cohesión y el desgaste por abrasión, y se veía claramente que utilizando el RAP siempre mejoraba tanto la cohesión como el desgaste por abrasión. Un poco os cuento la metodología y, bueno, lo primero es sacar el fresado, que es fresar simplemente de una capa de rodadura. Este fresado se lleva a la planta, en este caso le hemos llevado bueno, pues a una gravera en Badajoz y a la planta que tiene, las instalaciones que tiene Collosa en Valladolid. Ese material es cribado al tamaño que queremos. Como ha sido micro F5, bueno, pues un 0,5, 0,6. Luego se acopia para que bueno, pues se seque y controlar la humedad de cara luego al extendido. La carga a la máquina extendedora y finalmente el extendido. El extendido, para el que no haya visto nunca extender microalumino en frío, se trata de bueno, pues como una caja de un camión en el que va una tolva de recepción del árido, dos depósitos, uno de emulsión y otro de agua, y luego dos cajones, uno para el filler, que suele ser cemento, y otro para aditivo retardador de la rotura. Llega al mezclador, que son unas aspas que premezclan la lechada, porque es lechada todavía, y cae en una rastra, y esa rastra tiene tornillos unos sinfines que hacen ya el mezclado definitivo, y detrás de la rastra va una goma para nivelar y el acabado definitivo. Aquí os muestro unas fotos de más o menos de los procesos una vez extendido. La primera se ve con el 100% fresado, ahí se aprecia, es marrón todavía, es lechada, no se ha separado el agua del betún, es emulsión. Aquí es en Valladolid, en la VA30, igual con el 70% de fresado. Aquí es en Badajoz, ya curando, ya se ha separado el agua del betún y ya se ve mucho más negro. Un detalle de la macrotextura para ver la referencia y ver la macrotextura final. Y aquí el aspecto final de la VA30, bueno, fue la capa de base que bueno, hicimos la foto previa al extender la rodadura. Muy importante luego el control de puesta en obra, una vez ejecutado el microalumeno en frío, de macrotextura y coeficiente de resistencia al deslizamiento por el péndulo británico. Y claramente daba mucho mejores resultados, según el artículo 540 del PG3,
da muchos mejores resultados con el material fresado. Bueno, hay un poco la granulometría, el contenido de ligante final. Aquí os muestro el aspecto 12 meses después de su ejecución. Es muy importante. Cabe destacar que aquí no pasamos, una vez acabado el tratamiento, no pasamos la barredora. Es decir, que la pérdida de árido y encima capa de rodadura no se ha pasado la barredora, no ha habido pérdida de árido, la macrotextura es perfecta, no hay exudaciones, la mezcla ha quedado homogénea, ha quedado un tratamiento de verdad muy, muy bonito. Un poco las conclusiones de estas dos pruebas. Es una prueba pionera a nivel europeo. Bueno, sé de otras empresas del sector también que ha hecho algo parecido, que me lo han comentado ayer. Y bueno, pues yo no tenía esos datos y bueno, pues, cabe destacar que es una prueba pues, pionera. Es perfectamente viable. Es decir, lo importante también es que no hay que adecuarse, no hay que invertir en nueva maquinaria ni nada especial porque se hace igual que con árido convencional. Muy importante también, es muy importante destacar que hay que hacer las fórmulas de trabajo previamente. Es muy importante caracterización del fresado y del árido virgen. Perdón. Y los datos, muy importante también decir esto, que es que la macrotextura superficial y el CRD, el coeficiente de resistencia al deslizamiento por el péndulo británico, siempre ha sido o equiparables o siempre mejores datos que con un árido convencional. Las ventajas de utilización del RAP frente a áridos convencionales, pues... perdón. Sí, ya está. Reutilización y valorización del material, que ahora cada vez está más difícil valorizar el fresado. Muy bajas emisiones de CO2. No conozco una mezcla con menos emisiones de CO2 que esta, que con el ejemplo del 100% RAP. Mejora la macrotextura y el CRD, como os he comentado. Y desde luego es más competitivo económicamente, porque es mejor para la administración, que sale un tratamiento más económico, porque se reduce el coste de los áridos y también hay una reducción en el porcentaje de utilización de emulsión. Más o menos con las experiencias que hemos hecho, con el 50% de RAP más o menos se ahorra un 1% de emulsión y con el 100% de RAP en torno a un 2%, más o menos aproximadamente. Aquí os dejo mi correo y mi número de teléfono por si alguien tiene una duda o quiere hacer un tramo de prueba o tiene alguna consulta, algún detalle que se le pierda. Ahí está. Y antes de despedirme quería dar las gracias a los valientes que he hablado desde el principio, a Julio Gómez de la Junta de Extremadura, a Javier Payán y a Carlos Mate del MIDMA de Valladolid, por dejarnos hacer estas pruebas y ver que estas pruebas pues sirven para algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿No has dicho también que la zona aquella es una zona de Don Benito, me refiero, Santa Amalia, en Badajoz, zona ya de regadío, transformación agrícola? Ya nos llevamos fuera en Extremadura, la movilidad se queda allí, los productos ya se transforman y se venden desde allí, lo cual es muy bueno para la movilidad. Y lo digo porque tiene mucho trasiego a la carretera, pues algunos se piensa que es una zona de la España vacía, más bien no, es una zona, la tercera generación de regantes. Bueno, pues la última comunicación es de Elena Hidalgo. Elena, ¿estás ahí? Ah, no te veía, disculpa. Es que estoy ya prácticamente ciego con aquel foco. Luego las preguntas, por favor, hazla yo desde aquí, que casi no veo ya. Si no os importa, cuando haya preguntas, si queréis dar el nombre para identificaros. Mira, Elena es doctora en Ingeniería de Caminos, con casi 20 años de experiencia profesional en el sector de las mezclas bituminosas. Primero ha sido responsable de calidad y luego desde 2012 es directora de I+D, Calidad y Medio Ambiente del grupo EIFASH. Participa en diversos grupos de trabajo de asociaciones técnicas relacionadas con el mundo de la carretera, como es ATC o como es ASEFMA.
y el trabajo que va a presentar se ha realizado en el seno de dicho Grupo 2 del Comité de Firmes del ATC, que viene a consistir, lo adelanto ya, en una comparativa ambiental. Eso creo que es de especial interés y creo que da un colofón estupendo a todo lo que hemos hablado, y por eso he hecho un cambio en el orden de presentación de cada una de las técnicas de reutilización con respecto a una solución base de fresado y reposición con mezcla bituminosa. Así que, Elena. Vale, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, y nada, agradecer al Comité Técnico de la ATC que nos permita presentar esta comunicación en sala. Bueno, como ha comentado José Manuel, pues voy a hacer una comparativa de lo que son las soluciones de reciclado que ya ampliamente ha presentado Ana como resultado de la encuesta. Y bueno, los autores, aunque ha participado, los datos son todos los recogidos en el grupo de trabajo, esta comunicación en concreto pues ha sido redactada por Ana París y por mí. Como he comentado, el marco del estudio ha sido el grupo, todos los datos que teníamos recopilados de las obras de actuación que se habían hecho en España de reciclado de pavimentos en los últimos 30 años, y lo que se ha hecho ha sido esa comparativa ambiental. La herramienta que se ha utilizado es la herramienta SEBE, que por ya las horas que son no la voy a presentar, está en la comunicación detallada cuál es la metodología que sigue este software, ¿no? Entonces, lo que queríamos poner a la hora de hacer esta comunicación, lo que queríamos poner en valor, poner en relieve, era la contribución que estas técnicas de reciclado tienen a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, enfocado en lo que es la economía circular y la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, a la hora de la evaluación ambiental nos hemos centrado en esa comparativa en términos de ahorro energético, ahorro de emisiones de CO2 y ahorro de consumo de materiales, o sea, de materias primas naturales no renovables. La descripción del SEBE voy a pasar, ya digo que está yo creo que ampliamente explicada en la comunicación. Entonces, lo único sí, las técnicas de reciclado son las que ha comentado Ana, que estaban en la encuesta, con sus metros cuadrados, todos los metros cuadrados que se han ejecutado. Entonces, para compararla, pues bueno, hemos pensado, el estudio se ha hecho en base a unas suposiciones, no podíamos ir analizando cada actuación con la convencional suya. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una media. Entonces, hemos tomado la suposición de que la solución, o sea, que sería rehabilitar un firme de 12 centímetros, entonces la solución convencional, un firme bituminoso, la solución convencional sería un fresado de 12 centímetros y una reposición pues con una capa intermedia y una capa de rodadura. Entonces, para las distintas técnicas ya de reciclado, pues por ejemplo el reciclado caliente en central, pues sería un fresado y reposición igual, pero con la mezcla, esto era con la orden circular antigua, ¿vale? Con la nueva hubiera sido distinto, pero bueno, hemos considerado pues que sería una mezcla bituminosa, o sea, una mezcla intermedia con el 30% de RAP y luego la capa de rodadura. Con el reciclado en frío con emulsión, pues o sea, teniendo en cuenta el coeficiente estructural de 0,75, nos tendríamos que ir a 9 centímetros de reciclado en frío y luego la capa de rodadura igual de 5 centímetros. Con el reciclado en frío en central, el coeficiente estructural es de 0,80, pero en este caso, bueno, pues al final salía 8 y pico, al final pues tenemos que ir a poner 9 centímetros también de reciclado en frío en central con su capa de rodadura encima convencional. En el reciclado templado con emulsión, como el coeficiente estructural es de 0,90, pues tendríamos que ir a una reposición, a un fresado de 12 centímetros, pero reponer 13 centímetros, entonces 8 centímetros de la mezcla intermedia con un templado de emulsión con el 50% de RAP y luego su capa de rodadura. En el caso del reciclado en frío en cemento es completamente distinto, no es equiparable, porque normalmente el reciclado en frío en cemento se ejecuta cuando es necesario hacer una reconstrucción total del paquete de firme. Entonces, la solución convencional hemos supuesto que sería un fresado de 30 centímetros, 15 de la mezcla bituminosa y 15 de la zahorra, y luego reponer a una sección completa de la 6.1 IC, la 3221, que sería 15 centímetros de mezcla bituminosa, bueno, 35 de zahorra y luego encima 15 centímetros de mezcla bituminosa. Esa sería la solución convencional. La solución en reciclado frío con cemento pues serían 30 centímetros de reciclado en frío con cemento y luego 10 centímetros de mezcla bituminosa.
Bueno, la hipótesis, lógicamente, en el software hay que suponer una hipótesis de cálculo y ahí están, hay que suponer unas distancias de transporte, tanto de las materias primas a la planta, de la planta a la obra y luego de los suministros de áridos, que me queda un minuto, ¿no? Vale, voy a ir a la gráfica. me va a dar un... Mira que hablo rápido, pero vamos, ya estoy metido el turbo, vamos. y bueno, y luego pues la distancia de suministro de ligante y de los áridos de la capa de rodadura. También hay que suponer unos rendimientos medios de metros cuadrados día y ahí están pues, los rendimientos medios de esto también teniendo en cuenta pues, las informaciones que nos dan los equipos de obra, ¿no? Del rendimiento del fresado, de si es fresado de mezcla bituminosa y ahora lógicamente tiene un rendimiento menor en metros cuadrados, luego del extendido y tanto del reciclado en frío con emulsión como el del de cemento. Y el porcentaje de ligante que hemos considerado en realidad se ha sacado de los datos medios, por ejemplo, en el caso del reciclado en frío con emulsión y con cemento, de los contenidos de ligante medio de todas las obras que teníamos en la encuesta. O sea, que lo que se ha hecho ha sido sacar una media de la información que teníamos con las que se habían ejecutado todas las obras. Y luego, pues bueno, la temperatura de fabricación, pues las convencionales, 165 para la caliente y para la templada con emulsión menor de 100 grados. Y luego el combustible de la planta, veo que no está Miguel Ángel del Val, desgraciadamente fue el óleo. O sea, bueno, y luego ya los resultados obtenidos, voy a pasar, aquí está, no sé de vez en cuándo se va esto, aquí está la tabla, pero yo creo que es más gráfico verlo. Bueno, lo que están en valores rojos es porque son superiores con respecto a la solución base, pero bueno, yo creo que se ve mejor aquí, ¿no? Un poco en lo que es ya la comparativa gráfica. La primera gráfica es de lo que es el consumo energético, luego las emisiones de CO2 y bueno, un indicador que presenta el SEBE, como el SEBE está muy enfocado en lo que es comparativa de soluciones de obra, es la tonelada kilómetro. Esa es la que hace referencia a lo que es la afección a las carreteras del entorno y también al entorno, ¿no? Porque al final es lo que te supone un tráfico de camiones de obra, entonces tonelada de material transportado 1 kilómetro, ¿no? Entonces te da siempre, es un indicativo, o por lo menos en el SEBE se tiene como un indicativo de la alteración que la obra supone en el entorno y también un poco de la degradación que puede provocar esa obra por el tráfico de camiones pesados en carreteras del entorno. Entonces, bueno, pues como se ve, el verde, que es el que es mejor en todos los indicadores, es el reciclado in situ con emulsión. Y seguido luego del reciclado en frío central, que lógicamente la mayor emisión es, aquí se ha supuesto que la planta no estaba en la obra. Si se pone la planta en la obra, la planta para el reciclado en frío central, entiendo que el valor debería ser igual, ¿no? Porque aquí contabiliza mucho lo que es el transporte. Y luego en tonelada kilómetro, pues lógicamente es también bastante más bajo. En cuanto a la solución del reciclado con cemento, con su comparativa con la reconstrucción convencional, bueno, es verdad que el CO2 es mayor, pero eso se debe al impacto que tiene el cemento, la materia prima, en las emisiones de CO2. Y eso lógicamente se ve reflejado en el análisis. En cuanto... ¿Un minuto? Vale, entonces voy... Ya solo me queda Bueno, aquí son los resultados obtenidos. Es verdad que no lo he comentado, en la comunicación todos los datos están por las distintas fases de proceso. Aquí no lo presento, pero están todas las emisiones y todo el consumo energético pues por lo que es en la extracción de materias primas, en el transporte de las materias primas, en la fabricación, o sea, digamos todas las fases de lo que sería un análisis de ciclo de vida hasta la puesta en obra. Lógicamente no hemos tenido en cuenta lo que es ya luego la fase de uso, ¿no? Y bueno, aquí vemos en total que tenemos casi 100.000, si hubiéramos, o sea, con todas las obras que se han hecho en estos 30 años, pues se han ahorrado casi 100.000 toneladas de CO2 y de ahorro de recursos naturales, pues 12 millones de toneladas, ¿no? Es verdad, en la comunicación hay otra que es todo lo que pasa que aquí no lo hemos puesto por falta de tiempo, todo el análisis del reciclado, o sea, de todas las mezclas que se fabrican con menos del 15% de RAP, ¿vale? Que esa no la hemos tenido en cuenta
como reciclado de pavimentos, pero también está analizada en la comunicación. Si sumamos esas, ya nos iríamos a más de 200.000 toneladas de CO2 evitado. Y ya está, como conclusiones, pues bueno, que sí quiero indagar, esto es como un resumen de la comunicación, y sí quiero incidir un poco para que no... O sea, que los valores obtenidos en este estudio deben considerarse como estimaciones bajo la hipótesis indicada y sobre la cantidad de metros cuadrados recopilados en la encuesta, ¿vale? Lo que en base a estas estimaciones, aunque es verdad que las técnicas de reciclado pues, se han dejado un poco en desuso en los últimos años, es verdad que en los últimos 30 años pues, se ha podido suponer un ahorro en torno a 100.000 toneladas de CO2 y 12 millones de toneladas de áridos. Y luego que la técnica de menor coste ambiental por metro cuadrado rehabilitado es la técnica de reciclado en frío con emulsión. Y nada, muchísimas gracias.